Buenas noches, en este video realizaremos una disertación respecto a la sentencia número 1158, raya 17, raya EP/21 de la Corte Constitucional Ecuatoriana, en la cual abordaremos tres temas principales. El primero es qué es el test de motivación y en qué consiste. El segundo es por qué se puede afirmar que dentro de esta sentencia la Corte Constitucional se aleja del test de motivación. Y el tercero, cuáles son las tipologías de deficiencias motivacionales. La Corte Constitucional define la garantía de motivación, pero ¿qué es la motivación? ¿Qué es motivar? La motivación es una expresión oral o escrita de razonamiento. No es simplemente o únicamente el señalamiento de disposiciones jurídicas pertinentes o la citación de las doctrinas, sino más bien es la construcción de un pensamiento jurídico a través del cual se va a llegar a una determinada decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos señala o define a la motivación como la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El test de motivación consiste o está compuesto por tres parámetros: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Estos elementos responden a tres preguntas. La razonabilidad responde a qué normas utilizó el juez para identificar la vulneración o no de un derecho. La lógica nos dirá si es correcto el silogismo utilizado en la sentencia, mientras que la comprensibilidad nos dirá si los argumentos en la decisión del juez los entiende el auditorio social o solamente las partes procesales. La Corte Constitucional en esta sentencia se aleja del test de motivación y analiza realizando un balance sistemático de la jurisprudencia. Nos dice que el test de motivación tiene varios problemas en su aplicación. En primer lugar, nos explica que el test de motivación distorsiona el alcance de las garantías de motivación, puesto que solo utiliza o analiza si existe una correcta motivación, mas no nos explica o nos dice si existe una motivación mínima. El segundo problema es que analiza la estructura argumentativa y la fundamentación fáctica, es decir, analiza los hechos, se reduce al análisis de los antecedentes de los parámetros ya antes descritos: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Y el tercero es que este test era utilizado por los jueces más bien como una lista de control, por lo cual el test fue visto como un instrumento de arbitrariedad, ya que si se incumplía con uno solo de los parámetros, ya se declaraba vulnerado la garantización de motivación. Dentro de las tipologías de deficiencias motivacionales vamos a encontrar la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. La inexistencia es la ausencia absoluta de los elementos mínimos de la motivación. La insuficiencia nos daba el cumplimiento defectuoso de los elementos mínimos. Y la apariencia es aquella que aparentemente puede ser suficiente, pero sin embargo no lo es, puesto que ésta va a incidir en vicios. Vamos a dar un pequeño ejemplo en la que faltaba razonabilidad dentro de la sentencia. La señora Garcés trabajaba hace una década dentro de la Dirección de Educación de Chimborazo. Pese a esto, no contaba con un nombramiento, su sueldo era inferior al precio de la canasta básica y no se encontraba afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo cual presentó una acción de protección alegando vulneración del derecho al trabajo, a la seguridad social y a la igualdad formal. Frente a esta acción, el juez de primera instancia inadmitió la acción de protección, indicando lo siguiente: 1. Que no existía un documento en el cual ninguna de las dos partes había manifestado la voluntad de haber terminado el vínculo laboral. 2. Que existían otras vías para resolver su petición, esto era la vía administrativa. Y 3. Que la protección
no existía ninguna violación de los derechos fundamentales, humanos y constitucionales del accionante. Ante esta situación, la señora Garcés interpuso un recurso de apelación, a lo que la sala dispuso inadmitir la acción de protección por inexistencia de acto administrativo donde fuera evidenciada la terminación del contrato y porque indicaba que vía esta acción el accionante no podía realizar la petición de un nombramiento definitivo, ya que esto solamente se daba mediante un concurso de méritos y oposición. Frente a esta decisión, la accionante decidió presentar una acción extraordinaria de protección de vulneración del derecho de motivación, en los cuales se mencionó, uno, que los jueces erraban al decir que las vías de garantías jurisdiccionales no se podían declarar, puesto que los derechos no son declarados sino tutelados y preexisten, y lo único que se declaraba es una acción de garantía jurisdiccional, es la vulneración o no de derechos constitucionales. Y dos, se elaboró un test de motivación en el cual se cuestionó si existían o se habían cumplido con el parámetro de razonabilidad, a lo cual se respondió que los jueces no habían cumplido con ese requisito porque inobservaron las disposiciones que sobre la sustentación de las acciones constitucionales constan establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y además, ninguna de las partes había sido convocada a audiencia o se les había solicitado la presentación de alguna de las pruebas. Es así que damos por terminada este trabajo.